Libre Encuentro con Dionisio Gutiérrez. Esta noche en Libre Encuentro, Dionisio Gutiérrez recibe a dos expertos analistas de política internacional, con quienes discutirá, entre otros temas, la influencia de Irán en Latinoamérica. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy nos acompañan el licenciado Julián Schflinderman. Él es analista político internacional, escritor y conferencista basado en Buenos Aires, Argentina. Y el licenciado Pedro Trujillo, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, EPRI, de la Universidad Francisco Marroquín, también es columnista de Prensa Libre. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Gracias. Licenciado, su presencia en Guatemala y en la región se debe a que usted está ayudando a otros analistas de esta región a que revisemos y estudiemos un poco más esa relación que está en pleno desarrollo entre Irán, esa nación que también está secuestrada por uno de esos personajes oscuros, siniestros, como otros que ya están básicamente afianzados en algunos países de Latinoamérica. El señor Ahmadinejad desde Irán ha estado desarrollando una serie de relaciones con América Latina, especialmente con Caracas, Venezuela, y específicamente con Hugo Chávez, y a la vez también ha estado desarrollando relaciones en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, de manera sorprendente con Brasil y Argentina, a pesar de ser dos naciones pues de corte democrático, sobre todo el caso de Brasil, que ha sido un buen ciudadano internacional, se ha comportado en forma correcta, pero ha estado dando algunos sustos últimamente el presidente Lula. Cómo manejó la crisis de Honduras, su cercanía con los hermanos Castro en Cuba en un momento en que estaban torturando y permitiendo que se asesinaran presos políticos, huelgas de hambre y demás, y eso pues de alguna manera está deteriorando la imagen internacional del presidente Lula de Brasil. Y bueno, y los Kirchner en Argentina, que ahí entre la corrupción, Argentina siendo el país señalado como uno de los más corruptos del mundo por Transparencia Internacional, entre otros, pues de alguna manera la cercanía de Irán a estos elementos de la geopolítica latinoamericana preocupa y da serios indicios de que las cosas se pueden complicar aún más en América Latina. Un elemento concreto, se especula, se habla, hay indicios serios de que Caracas, Hugo Chávez, estarían desarrollando alguna relación nuclear con Irán, que tendría como uno de los objetivos finales el que Venezuela se convirtiera en un país con armas nucleares. ¿Qué le dice a usted todo este rompecabezas? Bueno, antes de todo, gracias por permitirme estar aquí, es un honor. Creo que básicamente el rompecabezas luce complicado, pero es bien sencillo, y se limita a las ambiciones imperiales políticas y nucleares de Irán en el Medio Oriente y en América Latina, y de hecho en África Oriental también. Pero eso es competencia directa con Hugo Chávez, de Venezuela. Si no, de Irán con Venezuela, no lo veo tan así, lo veo más como que lo ve como una alianza. Venezuela e Irán comparten, además de presidentes con un estilo profundamente provocativo, con una cosmovisión ideológica antioccidental, antijudía, antinorteamericana, antiblanca, digamos, ¿no? Por un lado, comparten también una objetivo de promoción de revolución bolivariana en un caso e islámica en el otro. Ambos son intolerantes respecto de los disensos internos. En el caso de Irán es una teocracia, directamente es una junta clerical la que gobierna y de manera totalitaria. Hugo Chávez no llegó a eso, pero sí ha avanzado bastante en el sendero del despotismo y el totalitarismo en la región. Entonces no es sorprendente que haya una unión, por el momento táctico y de alguna manera estratégica en algún sentido, pero es diferente. Mientras que hay un enamoramiento sentimental de Hugo Chávez hacia Irán, del lado de Irán es simplemente una actitud pragmática porque le es funcional a sus intereses regionales. Parece que entender fundamentalmente la situación internacional de Irán, más allá de la doméstica que también es delicada. Irán se encuentra bajo básicamente 3 rondas de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por su programa nuclear y otras 4 rondas de resoluciones del Consejo también expresando preocupación e instando que detenga su enriquecimiento. Pero todas estas llamadas de atención no dejan de ir cargadas con una dosis importante de hipocresía, porque se quedan en eso, llamadas de atención, siempre está en la cuerda floja, en la frontera de recibir sanciones serias, de verdad, lo cual nunca sucede, y al final Irán trata de cuidar mucho su relación para no llegar al extremo de que se le corten sus líneas financieras con las que tiene que seguir pagando a sus proveedores a nivel mundial, y sobre todo incluso bancos norteamericanos. Sí, es absolutamente y a Venezuela. Sí.
Es cierto y coincido contigo en cuanto a que la debilidad de las sanciones es tal que no tuvo el más mínimo impacto en un cambio de política nuclear de Irán. Es correcto. Lo señalo simplemente los efectos de marcar la posición internacional de Irán, donde se ve impelida de buscar nuevas alianzas, y ve en América Latina, en virtud de un cierto tercermundismo todavía enquistado en grandes partes de esta región, un aliado natural. Por eso no sorprende que haya sido Venezuela y todo el núcleo chavista el principal aliado de Irán aquí. Bolivia, No Nicaragua, sorprende. Honduras. No sorprende. Así es, claro. Lo que sí sorprende es Brasil. La Argentina, que es el país del que provengo, ha tomado una posición ambivalente, donde por un lado el matrimonio Kirchner desde lo formal ha denunciado a Irán en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ambos como presidentes, han instado a un enjuiciamiento de los principales sospechosos iraníes involucrados en el caso del atentado contra la sede de la AMIA, de la comunidad judía en la Argentina. Pero por otro lado el comercio bilateral creció con Cristina Kirchner más del 10.000% entre los dos países. Por otro lado la Argentina, al igual que ningún país latinoamericano, se retiró del foro de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra con la llamada Durban II de la Conferencia contra el Racismo, cuando Ahmadinejad dio un discurso polémico y ofensivo. Sí, ahora si vemos, Se cae en ambivalencia, ¿no? si vemos una foto de lo que sucede en esta parte del mundo, pues hay que tomar en cuenta que esa burocracia internacional que debiera estar resolviendo y dando propuestas concretas para, digamos, evitar lo que se nos viene, pues son gente temporal, igual que los políticos, y por eso no resuelven el problema de fondo. Si proyectamos lo que está sucediendo hoy, sin lugar a dudas, tendremos en América Latina una Venezuela con armas nucleares, un movimiento del ALBA y de este totalitarismo del siglo XXI totalmente fortalecido y tomando cada vez más países, y por supuesto el final de muchas democracias y el sufrimiento de muchos pueblos, que es aún peor. Licenciado Trujillo, usted es experto en muchos temas, también en el terrorismo. Este ingrediente que estamos viendo con la contaminación que está teniendo Irán hacia América Latina, pues se unen dos elementos peligrosos, que es el terrorismo islámico, ¿verdad? Actuando por medios políticos, por relaciones bilaterales entre países, para que estén llegando a acuerdos que tienen como objetivo, pues eso, terrorismo islámico con un objetivo imperialista, como decía el licenciado. ¿Cuál es su visión de este complejo rompecabezas? Bueno, yo creo que hay que definir el terrorismo islámico. El terrorismo islámico, el terrorismo yihadista es muy particular. Y muchos analistas, no lo digo yo, lo sitúan en tres pilares. Uno es cambiar los regímenes árabes que no son árabes con esta ortodoxia como Irán, por ejemplo. Dos, cualquier país occidental. Y tres, fundamentalmente Israel y Estados Unidos. Es decir, hay toda una estrategia que se sustenta en esos tres pilares. Y si se deja cualquiera de esos pilares de entender, no podemos comprender las causas, el efecto y el fin último que llevan ellos. Eso es importante entenderlo. A mí me gustaría aportar detalles micros a lo macro que ha hecho Julián. Por ejemplo, Venezuela, junto con Iran Airlines, tiene una línea aérea semanal, Covianza, que es la compañía venezolana, con Iran Airlines, que vuelan los sábados. La línea aérea de Irán, que vuelan los sábados, Caracas, Damasco, Irán, y regresa los martes. Como decía Oppenheimer, en alusión al presidente iraní, yo no sé cuántos árabes disfrutan de las playas venezolanas con este trasiego para que haya un avión diario. ¿Cuál es la sospecha? Porque además es el único vuelo que no se puede comprar el pasaje por internet. Yo ya lo intenté. No se puede comprar. Los demás sí, este no. Y además es el único vuelo que aterriza y se orilla a un lado del aeropuerto, y realmente no se sabe muy bien quién sube y quién baja. Bueno, se habla de que Venezuela estaría vendiendo uranio a Irán. Correcto, correcto. El punto va por la línea de reflexión del desarrollo nuclear, que luego podemos incidir. Es decir, pero hay más. En Isla Margarita se blanquea dinero de organizaciones extremistas como Hamas y Hezbollah.